tardes, esto es Día Político por TSI. Legalmente y constitucionalmente las Fuerzas Armadas de Honduras pasan a la administración del Consejo Nacional Electoral, tal y como lo establece el artículo 272 de la Constitución de la República. Antes de platicar del tema, nos introduce la periodista Tatiana Varela con políticos, hablando del rol que debe de tomar la institución castrense. Buenas tardes, licenciado Matute y televidentes de Día Político. Así es, el Consejo Nacional Electoral dio inicio a la coordinación junto a los observadores de los partidos políticos y las Fuerzas Armadas para desempeñar el trabajo en las próximas elecciones generales. Veamos cuáles han sido algunas de las reacciones por parte de los políticos quienes manifiestan el papel que han desempeñado las Fuerzas Armadas. No es algo fácil lo que viene. Yo en lo personal no confío en las Fuerzas Armadas. Sabemos el daño que le han hecho a nuestro Honduras, a nuestro pueblo hondureño, y ya llegó el fin de esto, ¿verdad? No vamos a aguantar más. Estas elecciones son muy importantes, son elecciones históricas, y aprovecho el espacio para hacerle un llamado a las Fuerzas Armadas de que hagan su mejor trabajo. No pueden seguir del lado del mal, no pueden seguir del lado de oscuro, haciéndole tanto daño a nuestra población hondureña. Que las Fuerzas Armadas últimamente han sido culpables y han sido cómplices, tanto de la corrupción, del narcotráfico, como de que Juan Orlando se haya reelecto en una forma ilegal. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen un momento histórico para cambiar la imagen que tenemos, porque si no lo hacen, definitivamente yo creo que sería importante un plebiscito, un referéndum en nuestro país para ver si qué necesario son las Fuerzas Armadas para Honduras. Yo creo que mucha gente está pensando en el expresidente de Costa Rica, Pepe Figueres, que con un plumazo quitó las Fuerzas Armadas porque era una institución que en vez de ayudar a fortalecer la democracia, estaba más bien obstruyendo la democracia en nuestro país. El artículo 272 de la Constitución establece que el presidente pondrá a disposición del ahora Consejo Nacional Electoral a todo el alto mando de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, estas han sido algunas de las reacciones que hemos recibido por parte de políticos, quienes aseguran que las Fuerzas Armadas no han desempeñado un mejor papel y los aconsejan para que en las próximas elecciones lo hagan de una forma favorable para la población hondureña. Hasta aquí nuestro contacto, regresamos al estudio. Bien, gracias Tatiana. El 272 constitucional así lo establece. Ya pasó a la administración del Consejo Nacional Electoral las Fuerzas Armadas, ingeniero Flavio Nájera, consejero suplente del CNE. A partir de ahora, ¿cuál es el rol de la institución castrense? Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Sí. El día de mañana, 26 de octubre, en un evento a las 10 de la mañana, las Fuerzas Armadas van a estar a disposición para temas electorales del Consejo Nacional Electoral y esperamos, contando con el apoyo consciente de las Fuerzas Armadas en el resguardo y en el transporte de las maletas electorales. Es decir, a partir de mañana el CNE controla la institución castrense en materia electoral, porque eso hay que aclararlo, ¿verdad? Disculpe, no le escuché muy bien la pregunta. No, que a partir de mañana el CNE controla a las Fuerzas Armadas en materia electoral. Exacto, a partir de mañana a las 10 de la mañana se va a hacer el traspaso en Campo Marte, donde las Fuerzas Armadas ponen a disposición del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué va a hacer la institución castrense de aquí hasta el 28, 29 de noviembre? Bueno, empieza a dar resguardo a los distintos puntos electorales del proceso electoral como lo ha venido dando, también siguiendo trabajando de la mano con el Consejo Nacional Electoral, planificando el transporte de las maletas electorales, el resguardo de las imprentas, el resguardo de las diferentes áreas de transmisión que va a tener o de divulgación de resultados que va a tener el Consejo Nacional Electoral, sí, y planificando todo el proceso en sí para tener la seguridad que todos los ciudadanos desean el día de las elecciones. Perfecto. Gracias, ingeniero Flavio Nájera, muy amable por atendernos aquí en Día Político. Bueno, gracias, Raúl. Más reacciones esta tarde. El general en retiro Luis Maldonado Galeas, ex miembro de la institución castrense. ¿Cómo calificar el rol de las Fuerzas Armadas para este proceso electoral que se avecina y que para muchos hay ingredientes extras en este proceso? General, buenas tardes. Primero se debe de tomar, buenas tardes, gracias por la invitación, se debe de tomar como una responsabilidad constitucional que señala el artículo 272 en mantener el ejercicio del sufragio
Y también ese mismo artículo 272 prácticamente se operativiza más adelante, en donde para garantizar el libre ejercicio del sufragio, entonces se llevan a cabo las acciones de custodia, de transporte y de vigilancia del material electoral, aparte de otras funciones que tienen que ver a lo largo de todo el proceso, desde el día en que se ponen a disposición las Fuerzas Armadas bajo el Consejo Nacional Electoral hasta la declaratoria de elecciones. Esto debe de tomarse como un coadyuvante a garantizar los procesos libres, honestos, democráticos, como todos queremos. Y es solamente una misión secundaria de carácter temporal que se le da a las Fuerzas Armadas, y dada la especialidad que conlleva un proceso electoral, por esa razón se ponen a disposición del Consejo Nacional Electoral. ¿Llega a este proceso eleccionario las Fuerzas Armadas gozando de confianza, de credibilidad por parte del pueblo y de los partidos políticos, general? Desde luego hay opiniones adversas respecto al rol de las Fuerzas Armadas. Yo quiero apuntar algo. Algunos liderazgos de las Fuerzas Armadas en los niveles más altos han ejecutado acciones que generan ese tipo de desconfianza y falta de credibilidad en la institución. Desde luego, cuando hay acciones que afectan a los intereses del pueblo, a las aspiraciones del pueblo hondureño, o que se perciben como tales, pues surgen este tipo de críticas, de señalamientos, hasta de acusaciones para una institución como es las Fuerzas Armadas. Pero aquí quiero yo establecer una diferencia entre los que son los oficiales activos o retirados que cometen faltas, delitos, etcétera, que transgreden la Constitución, las leyes, los reglamentos, y lo que es una institución que está llamada a prestar un servicio que garantice procesos electorales. Sí. Y tengo entendido, y lo puedo afirmar, desde que se le dio esta misión constitucional a las Fuerzas Armadas, no podemos asegurar de que hayan sido autores de propiciar un fraude, o mucho menos de encubrir fraudes electorales. En realidad, el despliegue operativo de las Fuerzas Armadas está a cargo de oficiales que cumplen la misión estrictamente, y en los centros de votación, clases o soldados que solo cumplen una misión específica de vigilancia, control, custodia y seguridad. Entonces, no podemos nosotros mantener una idea de que las Fuerzas Armadas van a cumplir una misión ajena a la que constitucionalmente se les manda. Bien, para concluir en un minuto, por favor, general, ¿qué va a pasar en las próximas elecciones del 28 de noviembre y el día después, de acuerdo a su análisis? El escenario se puede poner en dos ámbitos. Sí. Un ámbito de reacciones violentas, de desacuerdos, siempre y cuando los actores políticos del proceso no asuman una responsabilidad como debe de ser. Y estos actores son el Consejo Nacional Electoral, los partidos políticos, las Fuerzas Armadas, los candidatos a cargo de elección popular y el pueblo hondureño. Si todos asumimos la responsabilidad que nos corresponde a lo largo del proceso y al cierre del proceso, estaríamos garantizando un escenario de estabilidad política. Sí. Pero si por el contrario esas instituciones actúan irresponsablemente, unas orientadas en el fraude, otras orientadas en manipular material electoral, otras no asumiendo la responsabilidad del control con sus liderazgos para que el militante actúe responsablemente en función de lo que debe de hacer la ciudadanía, entonces estaríamos ante un escenario de riesgo a la inestabilidad política y de riesgo a la inseguridad del Estado. Perfecto. Gracias, general Luis Maldonado Galeas, muy amable por atendernos en Día Político de TSI. Vamos a la pausa.
el 28 de junio de 1825. Según decreto por el primer Congreso hondureño, San Pedro Sula pasa a formar parte de Santa Bárbara. Hay quienes le apuestan que el Congreso Nacional próximo que salga de las elecciones del 28 de noviembre tiene que ser renovado de la A a la Z, con nuevas caras, con nuevas ideas, con nuevos liderazgos, con nuevas propuestas. Pues me acompañan dos aspirantes a diputados. Saludo primero a Seidy Castañez, un gusto tenerla. ¿Cómo está usted? Mucho gusto, muy contenta de estar en este gustado programa y tan visto también. Gracias. Candidata a diputada por la Democracia Cristiana. Así es, Francisco García Morazán. 215. Perfecto. Y Ángel Hernández, candidato del partido Vamos, también a diputado por Francisco Morazán. Ángel, un gusto saludarle. Un gusto saludarla. Gracias al licenciado Ramón y gracias a la licenciada Seidy que nos acompañamos y vamos aquí a compartir parte de lo que es la política. ¿Por qué quiere ser diputada Seidy y por qué se visualiza que tiene que ser un congreso diferente el que se va a conformar? Bueno, para empezar, nunca me vi en años anteriores como una mujer política, ¿verdad? Pero viendo la necesidad de personas buenas, con buenas ideas que vayan al Congreso, asumí el reto y dije, pues soy hondureña, nací aquí, tengo el derecho y ahora el deber de participar como candidata propietaria para ocupar un curul en el Congreso si el pueblo hondureño me apoya. ¿Es necesario que ese Congreso cambie? ¿De nuevos rostros? ¿De nuevos líderes? Y no tanto un rostro joven, porque pueden llegar personas adultas, pero lo que queremos es que tengan un recorrido de honestidad, de honradez, con formación académica y que lleven las mejores ideas para el Congreso Nacional. Entonces, no estoy en contra de las personas que con avanzada edad quieren llegar al Congreso. Necesitamos la sabiduría de las personas adultas, necesitamos la fuerza de los jóvenes, necesitamos un nuevo liderazgo que se levante para que cambiemos Honduras, juntos hagamos democracia y tengamos una Honduras mejor. Y mire lo que dice Seidy, Ángel. Sí, que hay gente que tiene avanzada edad, pero que también ya tiene un relajo diario de ser diputados en el Congreso Nacional. ¿No cree usted que ya es tiempo que, bueno, que el pueblo a través del voto pueda ver estos rostros y darle la oportunidad a ustedes que aspiran por primera vez, Ángel? Bueno, sí, realmente comparto mucho con lo que dice nuestra colega Seidy. Realmente necesitamos un cambio generacional en el Congreso Nacional. No podemos seguir bajo la misma perspectiva o bajo los mismos promesas de siempre. Mire, yo como aspirante a candidato a diputado, realmente participo en este proceso, licenciado y pueblo hondureño, es por la necesidad que hay de transformar la política. No podemos jugar con la dignidad del pueblo hondureño, no podemos jugar con las necesidades del pueblo. Mire, yo mucho tiempo atrás yo he votado, he ejercido el sufragio, sin embargo con las mismas promesas que hoy tenemos grandes debilidades en el sistema educativo, el sistema de salud, empleo, seguridad. Esas mismas promesas nos hicieron hace mucho tiempo atrás y no ha habido transformación, no ha habido un fortalecimiento en estas áreas y realmente hoy como candidato yo también propongo fortalecer educación, salud, la seguridad y también la empleomanía, porque no podemos nosotros estar, licenciado, viendo de una forma indolente a las personas, las necesidades de las personas, cómo se van las caravanas del país para otros países de la región o del norte, por ejemplo, y muchas personas que pierden la vida. Entonces, nosotros sí creemos un cambio generacional dentro del Congreso Nacional, y no solo en el Congreso Nacional, sino en todo lo que es la estructura política. Y mire, yo estoy con dos invitados acá, Seidy, periodista, que conoce por supuesto los temas del país porque es periodista, y un hombre que ha luchado muy de cerca con la clase obrera en el país, haciéndole velar los derechos y que se le respeten sus conquistas. Y mire los extremos, porque cada quien hace su lucha, Seidy. Así es. Cada quien hace su lucha. Y yo le pregunto a usted, ¿es la mejor opción la democracia cristiana para buscar una diputación? Pues la verdad que la plataforma donde uno tenga como el acuerpamiento, donde uno se lance para obtener una candidatura, todavía en nuestro país todavía sigue siendo un tabú, ¿verdad? Porque aquellos partidos denominados grandes
son los que tienen más caudal electoral y generalmente votan en una sola línea y eso le favorece. La democracia cristiana no está pidiendo el voto en línea, sino que la persona razone, piense bien su voto y tal vez puede ser, como es un partido pequeño, que el caudal no sea tan grande, ¿verdad? Pero aún viendo todas esas dificultades, pues soy valiente y aquí estoy. Y estoy luchando por llegar al Congreso Nacional, pero mi fin último es poder servir a mi país. La misma pregunta para Ángel. ¿Es suficiente una plataforma política como Vamos para alcanzar una diputación? Mire, realmente yo participo en Vamos porque me identifico con la doctrina del partido, me identifico con la participación e inclusión que tiene el partido. Y realmente sí hay cuestiones que tenemos que hacer, llamar el ojo o el oído de los votantes, porque no podemos nosotros decir o ser ilusos de que el partido Vamos tiene una plataforma grandísima de votantes. No, son los partidos tradicionales y que de una u otra manera también nos han menguado las aspiraciones ya con las reformas a la ley electoral. Sin embargo, nosotros sí estamos haciendo propuestas reales y que deben de ser serias también para la población. Perfecto. Y de no mentirle también, o sea, no, aquí se trata de principios, se trata de honestidad y de responsabilidad. Entonces, ante esa situación de que carecen los partidos tradicionales, que es la responsabilidad también que los acompaña, la indolencia que ven al pueblo necesitado y que para ellos es insignificante, nosotros levantamos la voz, levantamos aquí estoy yo, para que voten por mí, se fijen en mí como candidato a diputado y que nosotros realmente lleguemos a ser agentes de cambio dentro del Congreso Nacional. Vamos a la pausa y seguimos platicando con mis dos distinguidos invitados aquí en Día Político. Ya regresamos. Seidy Castañeda hizo una observación y me obliga a preguntar el tema a ambos, porque los partidos mayoritarios están pidiendo línea continua, voto en cascada. Para muchos una práctica antidemocrática. Para ustedes que aspiran a una diputación en un partido alternativo, ¿cómo lo califican? ¿Cómo? ¿Cómo lo califica? Bueno, la verdad que el pueblo hondureño tiene que empezar una nueva forma de votar. Creo que es un insulto a la inteligencia de las personas decir, vote por todos los candidatos a diputados de mi partido, porque ahí usted vota de una línea continua, no sabe, no conoce las propuestas. Ahí se va gente muy buena y personas deshonestas también, porque eso es inevitable. En todas las instituciones políticas hay gente buena y gente que es deshonrada, gente como comúnmente le decimos mala. Pero estamos en este momento ante una crisis, ¿verdad?, política. Queremos que Honduras recobre pues el Estado de Derecho. Correcto. Entonces hay que ver bien las personas que se postulan para un cargo de elección popular. En todos los partidos políticos hay gente buena, eso yo lo creo. Y entonces es de escoger a los mejores de cada partido para que este Congreso Nacional no se incline hacia una fuerza política, porque si todos los diputados son del partido mayoritario, entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas las reformas o para aceptar una moción de ley, todos van a levantar la mano y van a decir sí, lo apruebo. Pero cuando existen representantes de diferentes partidos es cuando realmente se hace la democracia. Ahora, ustedes están en desventaja con aquellos que aspiran a ser diputados. Francisco Morazán primero, ¿por qué se publican? Ahora, ¿cómo ganar la atención? ¿Cómo llamar la atención del votante, Ángel, cuando mira una sábana impresionante de un voto para diputados de Francisco Morazán? Primero, mire, licenciado, y pueblo hondureño es ver las propuestas que tenemos cada uno como candidatos a diputados y realmente también verle la responsabilidad con la que habla, ver la honestidad de las personas y fíjese que con la pregunta que le hizo usted a la compañera Seidy, yo veo que sí es antidemocrático una línea continua, una plancha, como le llamen, de estar votando por los 23 candidatos en Francisco Morazán o los candidatos de cualquier otro departamento. Sin embargo, se respeta el derecho que cada quien tiene. Entonces, pero en esta parte que corresponde a nosotros hacernos visibles, a llamar la atención del pueblo hondureño, del pueblo de Francisco Morazán, en este caso de nosotros, es siendo responsable y siendo honesto, porque yo creo que si yo viniera a mentir a este programa, licenciado Ramón, no viniera, realmente se lo digo, con toda responsabilidad,
con toda honestidad, soy una persona de palabra que creo que debemos de respetar primeramente a uno y debe respetar a la población hondureña. Y ser honesto, ser transparente, ser responsable en aquellas propuestas que uno da como candidato a diputado de llegar al Congreso Nacional. Resúmame en un minuto, por favor, Seidy, ¿qué lleva al Congreso usted? ¿Qué propuesta? Bueno, mi pasión es la educación, es mi lema de campaña. Creo que Honduras necesita personas más educadas, más que armas. Por eso yo quiero llevar al Congreso esta moción, transferir los fondos de la tasa de seguridad a educación y que juntos construyamos un mejor sistema gubernamental en el país, un sistema educativo que sea de acorde a las necesidades que tenemos como hondureños. Los niños pobres son los que más han sufrido esta pandemia. El sistema educativo gubernamental se desnudó en esta pandemia. La lamentable crisis que estamos teniendo, 2 años perdidos en escolaridad que se traducen a 20 años de atraso. Eso lo tenemos que cambiar y urgentemente. Necesitamos una modernización en el sistema educativo de Honduras, no solamente en plataformas, en aparatos electrónicos inteligentes, sino que también en la formación de los docentes. Necesitamos una reingeniería total en el sistema educativo. Esa es mi mayor propuesta, la educación. Ángel. Fíjate que coincidentemente coincidimos también con la licenciada Seidy, y realmente que viendo el atraso que ha traído esta pandemia al licenciado Ramón y pueblo hondureño, como candidato a diputado, yo propongo que del 5% del presupuesto general de educación se contraten maestros asistenciales y que podamos ir donde los niños que tienen o que no tienen los insumos o los instrumentos para tener una educación de calidad, por ejemplo, que no tengan aparatos electrónicos, que no tengan internet, podamos tener maestros asistenciales que puedan llegar a estos niños que de bajas calificaciones o de bajo aprendizaje por la falta de estos aparatos, de estas herramientas que no las tenemos hoy en día, y realmente que estos maestros, claro, no maestros que ya tienen una plaza en el sector privado o sector público, son maestros que no tienen que no tienen empleo, están desempleados, y que nosotros debemos de fortalecer y poner a la vanguardia a estos niños, porque por esta falta de herramientas y materiales no están al nivel de que otros niños tienen las herramientas, licenciados, y también competir en igualdad de condiciones con otros países desarrollados. No podemos quedarnos nosotros. Un pueblo educado exige sus derechos. Solo me queda un minuto, 30 segundos cada uno para que primero se despidan y posteriormente creen que va a ser un congreso diferente el próximo que viene. Bueno, esperamos que la población en estas elecciones tome conciencia y elija las mejores personas. Yo soy Seidy Castañeda, Casilla 215, estoy con toda la energía, con toda la buena voluntad y mis manos están limpias para servir al pueblo hondureño. Dame tu voto. En tus manos está el nuevo Congreso Nacional. Ángel. Bueno, mi nombre es Ángel Leodán, un nombre de cantante, Casilla 93, Partido Vamos. En manos del pueblo hondureño, en manos del pueblo de Francisco Morazán está el cambio que necesitamos y que añoramos. Realmente en tus manos yo pongo a disposición mi personalidad. Ve mi página de perfil en Facebook, en Instagram, y se dará cuenta de nuestra responsabilidad y de nuestras propuestas que tenemos, porque no solo tenemos una, tenemos varias. Yo le pido el voto para que lleguemos al Congreso Nacional. Gracias por su presencia aquí en el programa Día Político a ambos. Hasta aquí el programa de hoy. Que pase usted una feliz noche.